Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar un poquito de todo, aunque esto perfectamente podría ir en un viernes, esto que voy a contar hoy, porque os voy a hablar de mi experiencia como público del Hormiguero. Bueno, y voy a pasar un poco para también analizar cómo es ser público de un programa de televisión. También están otros programas. Justo yo he estado en esta polémica que está habiendo en los últimos meses sobre el Hormiguero y la revuelta, antes conocida como la Resistencia. Yo he estado de público en los dos programas. Ahora la Resistencia tiene mucho boom, pero es de decir que a mí me invitaron de rebote. Yo pedí para ir de público a un programa a un podcast que os sonará mucho, es que es Nadie Sabe Nada, de Berto Romero y Andrea Buenafuente, y justo estaban las plazas en ese momento llenas, y me invitaron tanto a un programa, y luego me invitaron a un podcast que había de Silvia Abril y Toñi Costa, pero luego también me dijeron, también puedes ir a porque acababa de empezar la Resistencia. Estamos hablando en 2017, 2018, por ahí que empezó la Resistencia, los principios, y claro, Buenafuente todo el mundo le conocía, y también llega a ir de público a su programa. Buenafuente todo el mundo le conocía, tanto en el programa que hacía de la radio, Nadie Sabe Nada, como también hacía un programa en Movistar Plus. Pues eso lo conocía muchísimo, pero la Resistencia estaba empezando. David Broncano no era un humorista tan conocido como ahora que todos lo conocemos, era un formato que estaba empezando, enseguida pegó el boom y fue de poco a poco más conocido, pero imaginaros que invitaban a gente como de rebote, tú ibas de público a lo de Buenafuente y te decían, está lleno, pero mira, te recomendamos que vayas a este otro sitio. Y bueno, en esos primeros programas que fui yo de la Resistencia, el rollo era totalmente distinto. Era parecido el cachondeo, el humor y todo, pero a ver, no se emitía en una cadena pública, se hacían bromas a lo mejor de otro tipo y desde algo que pasaba al principio. Y sobre todo con el público había un rollo, ahora se ven como aquí un rollo muy abierto, pero en esa época también había un rollo bastante abierto del público, incluso improvisar. Yo, por ejemplo, conozco personas que han ido ahora a la revuelta y es mucho más cerrado todo, el tema de las preguntas y todo más guionizado. Y ahora era como un poco todo más improvisado y molaba muchísimo ese rollo. A mí me moló el monólogo que dio Jaime Caravaca, que daba antes del programa en sí, ese monólogo nunca lo emitían, pero estaba bastante bien. Jaime Caravaca, que es este humorista y monologuista que se hizo famoso hace unos meses porque hubo un señor de ideología nacionalsocialista, porque tiene la Vaticana en el brazo tatuado, pues que fue y le pegó un puñetazo en el escenario. También decir que había habido cruces en redes sociales y tal, pero bueno, de ahí a que te compres una entrada y vayas a pegar a alguien, pues bueno, sabes, el que quiera justificar, que lo justifique, pero si nos ponemos a justificar eso, ¿dónde podemos acabar? Pues ahí esa es mi vivencia en el programa de la Resistencia. Y luego años antes yo había estado en el Hormiguero, y a ver, son dos enfoques totalmente distintos los que voy a decir. Por ejemplo, ahora yo sé que por ejemplo hay lista de espera para tanto el Hormiguero como para la revuelta. Hay lista de espera, cuesta mucho ir de público, pero por ejemplo a nosotros en el Hormiguero no nos costó tanto, había huecos libres para un día. Recuerdo que ese día iba David Bisbal, que como sabéis en el Hormiguero cada día va un invitado y luego estaban los colaboradores, y ese día iba David Bisbal. Creo que no nos enteramos hasta que ya era el programa, que ya no lo enteramos, pero es que te tienes que apuntar en una lista. Nosotros, como éramos un grupo de amigos del Rayo Vallecano, fijaos qué cosa más rara, en un foro que se llama Planeta Rayista, pues ahí un grupo de gente del Rayo nos juntamos para ir de público al Hormiguero, o sea, que nada tiene que ver con el Hormiguero, porque si me dices en otro programa donde estuviera Cristina Perdoche, que ella sí ha sido siempre del Rayo, pero aquí no tenía que ver absolutamente nada, pero nos dio por ahí. Nos tuvimos que presentar. Si el programa en directo empieza sobre las 10 menos cuarto,
Pues nosotros sobre las 8 y pico, ya teníamos que estar ahí en un sitio todos reunidos, luego nos llevaban a un sitio con nuestros DNIs, con nuestros datos, con todo, había un control de seguridad y luego nos pasaban por un sitio y ahí ya nos iban sentando poco a poco en el público. Y antes de empezar hay la figura que se conoce como el animador de público, que es una persona que hace que el público esté más animado. Aquí lo que pasa en El Hormiguero, que él hace su trabajo súper bien, pero es mucho más... y yo, por ejemplo, aunque podría decir que no tengo nada en contra del Hormiguero, pero en esa época no tenía nada en contra del Hormiguero. En el Hormiguero yo lo empecé escuchando en la radio y luego en la tele, y en 4, que luego pasó a Antena 3. Yo cuando fui de público fui a Antena 3, pero a mí es un programa que siempre me ha gustado bastante, o sea... Luego, con los años y como cierta deriva que ha tenido en algunos aspectos, pues me ha gustado menos, pero me gustaba bastante. Pero ese trato que noté yo de ese animador de público con el público, sabes, que era todo muy forzado y que antes te daban una botellita de agua solamente. Yo creo que antiguamente, a mí me han contado familiares y me han contado amigos y tal, es que antiguamente se pagaba por ir de público, porque el público estaba algo muy cotizado y ahora parece... que es algo que, como un favor que te están haciendo por ver ciertos programas en directo, en plan, tú vas al Hormiguero o a tal sitio, es decir, que cada vez hay menos programas que tengan público. Uno de los más conocidos, y que tiene uno de los públicos que tú dices, madre mía, aquí se toman algo, es el de la ruleta de la suerte, que empiezan a cantar, a hacer coros y a hacer de todo, que eso, madre mía, el animador de público de la ruleta de la suerte, ese no está pagado el trabajo que hace ahí. Pues eso, te dice un poco qué hay que hacer, los aplausos, un poco de señas, o sea, no es un poco tan espontáneo como puedes pensar, las risas, una serie de cosas que algunas sí te salen esporádicas, pero otros te hace gestos y, bueno, es un poco pesado porque estás ahí, empiezan a grabar, antes de grabar te dicen, a ver si podemos grabar esto, no sé cuánto, tal... Claro, te dicen que es algo que a nosotros no nos habían dicho antes de ir de público, y eso lo veo yo un poco encerrona, que si después de la grabación del programa, bueno, que es en directo, del propio programa, nos podíamos quedar unos minutos, que acabó siendo más de media hora, para lo típico que suelen hacer, que algunos que hayáis visto en El Hormiguero, que salen anuncios o que salen diciendo, los de esta semana los invitados van a ser tal, Pascual, fulanito, venganito, y salen la gente aplaudiendo o haciendo risas y demás. Pues eso es gente, bueno, no sé cómo, a lo mejor ahora lo hacen editándolo, pero en esa época lo hacían con gente de verdad que nos quedábamos media hora. Entonces yo por ese lado, claro, lo vi un poco encerrona porque no te daban la opción que si te querías ir te ibas. Y no te habían dicho antes de entrar tú como público y demás que había eso. Tú imagínate que alguien por lo que fuera se tenía que ir antes o no sé. Es que me parece que es lo que digo, y es algo que era totalmente voluntario, solamente te daban una botella de agua. Claro, yo sé que hay públicos en algunos sitios que hacen esto que os comento, pero que en algunos programas de televisión, incluso de radio, pero que cobran la entrada, o sea... Hay programas en los que te cobran la entrada, o sea, que ya no es como antiguamente, que aparte del bocadillo, el agua y todo que te pagaban, sino que tú tienes que pagar por ver eso en directo, o sea, claro, yo con todo el respeto, para ver un programa como lo graban, para eso, pues casi siempre, si me hacen pagar, voy al teatro o voy a otro espectáculo. Yo, por ejemplo, estaba en programas de radio en directo. Yo he tenido el honor... Y ahora que ha fallecido va a cumplir más de un año y pico, que el gran Pepe Domingo Castaño se nos fue del programa Tiempo de Juego, yo pude estar una tarde en Tiempo de Juego viendo a Paco González, a Pepe Domingo Castaño, a Evi, a toda esta gente en directo, y la verdad que los pocos programas de radio que dices, vale la pena verlo en directo porque todo el ambientillo, todo lo que se genera, mira que mola por la radio escucharlo, pero ahí, y en El Hormiguero, pues eso que os comento, las pausas que se va haciendo, cómo nos van interrumpiendo. Luego tuvimos durante el descanso,
durante la pausa, una breve interacción. Recuerdo que le lanzamos una bufanda a David Bisbal, que probablemente la bufanda la tiraría o no se caería con ella. Dudo mucho que la tenga ahora mismo en su casa. Si veis que hacen algún vídeo en casa de David Bisbal y veis una bufanda del Rayo y del Cádiz, esa es del programa ese que fuimos lo del Rayo, y se la lanzamos para que lo tengáis en cuenta. Así que bueno, yo lo veo bastante artificial, como el público, como las reacciones, como todo, cómo se trata un poquito al público, y yo creo que cada vez la tele es más todo forzado, y hace que ese trato que antiguamente había al público, que era, ya digo, yo he estado en varios programas de televisión, en varios programas de radio, también he dicho, me he dado cuenta que según pasa el tiempo, la forma de tratar al público cambia bastante, también dependiendo de los programas, Por ejemplo, en el que os digo que al final acabé yendo el podcast, que luego se hicieron un programa de radio, de tele también, emitiéndolo en HBO+, creo, de Buenafuente y Berto Romero, Nadie sabe nada, de la SER. Pues ahí tenían un animador de público, pero que era la leche, o sea, iba hablando con... antes de que fuera el programa, te cogía los datos, hablaba contigo, a qué te dedicas, mándanos tus preguntas, a ver si puedes llevar una camiseta graciosa y tal. Te daban como pie para interactuar, era un animador. Y por ejemplo, en el programa también de Buenafuente en la tele, de Movistar, que también estuve, que cosa curiosa, grababan varios, que eso también me parece bien, porque haces un 2x1 y bueno, grababan varios. Es decir, que en estos programas, en cuanto acababa el programa, que encima te iba a recoger un autobús, o sea, era bastante curioso como en el programa del hormiguero tenías que ir tú por tus propios medios allí, pero en el programa de Buenafuente te iba a recoger un autobús, digo en el de tele, que eran 3 cantos donde lo grababan. Por ejemplo, en el podcast, y que es también programa de radio de Nadie sabe nada, pues en este ibas andando o en transporte público, porque era en pleno centro de Madrid, en el Teatro Lara, ahí en la sala Lola Membrives. Pero ya digo que hay mucho. Yo he vivido distintos programas de televisión como público. Tengo mi espinita, que ojalá algún día la haga, de ir a un programa, pero a un concurso de televisión como participante, aunque sea para pegarme el planchazo, pero contestar algunas preguntas, aunque no me lleve absolutamente nada, pero siempre, yo que sé, un saber a ganar, el cazador o un programa de estos, a mí me haría muchísima ilusión participar, intentarlo. Yo sé que probablemente por los nervios lo haría bastante mal, aunque me veáis aquí que sé cositas de historia y de otras cosas, pero probablemente con los nervios me pondría bastante nervioso. Así que bueno, esa ha sido un poquito mi experiencia en el hormiguero y otros programas de público. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.